Muy bien, vamos a orar, hermanos, en esta mañana para que Dios nos bendiga el día de hoy y nos dé sabiduría para entender su palabra y poder ser de bendición también, que me dé sabiduría para poder compartir su mensaje. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor, en esta mañana le damos gracias a usted por permitirnos estar aquí y le damos gracias para los que manejamos, Señor, que permitimos llegar con bien. Ya que aquí en la ciudad pues, la gente no maneja muy bien, no respeta las señales, y le damos gracias por cuidarnos en el camino. Hoy en esta mañana le pido, Señor, que por favor específicamente nos dé sabiduría y entendimiento para poder saber lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra en este mensaje, y que estés aquí con nosotros, que nos compartas, Señor, que tú nos hables y pues, nos des esa sabiduría que necesitamos. No solamente para escuchar, para entender, sino también para guardarlo, Señor, y practicarlo en nuestras vidas. Nuevamente yo te doy gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada familia y en esta iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia y el amor que tiene para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como lo hemos estado observando, hermanos, ahí estamos viendo la primera carta de los Corintios. Hoy toca un tema muy interesante, un tema muy, no sé si es muy controversial o polémico, la verdad, pero sí he escuchado diferentes opiniones, diferentes pensamientos, y he visto diferentes prácticas durante lo que llevo de cristianismo basados en este capítulo. Este capítulo habla sobre el atavio de las mujeres. Ahí arribita del capítulo habla sobre el atavio de las mujeres, solamente una porción, no todo el capítulo habla sobre el atavio de las mujeres. Parte del capítulo está hablando también sobre la Santa Cena. Entonces vamos a ver primero ese capítulo, esa porción del capítulo, 1 Corintios 11, 2 al 10, que es lo que podemos observar ahí, qué nos enseña ahí sobre las mujeres, cuál es su lugar, cuál es nuestro lugar como líderes. Menciona ahí el velo en la cabeza de la mujer, menciona que la mujer no debe estar sin el velo y cosas así. Pero vamos a ir desarrollando este capítulo. Es un capítulo al cual no quería llegar, ¿verdad? Porque no sabía cómo explicarlo, pero pues ya Dios da la sabiduría, el entendimiento, y pues desde que yo escogí esta carta, pues ya sabía que, desde que Dios me dirigió a la carta primero a los Corintios a compartírsela, a enseñársela, pues yo ya sabía que iba a llegar a ese capítulo. Vamos a ir, hermanos, a leer esa porción de la palabra de Dios. Estudio bíblico, primera carta a los Corintios, parte 11, el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Primero los Corintios 11, del 2 en adelante, dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Que si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Imagínense que esto lo escuchan los grupos feministas, hermano. No, hombre, se vuelven locos, yo creo. No vamos a hablar de ese tema. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ese último versículo llamó mucho mi atención. En sí Pablo estaba explicando ese tema, pero el 16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Este día o esta mañana continuamos, ya casi tarde, continuamos estudiando solamente las principales enseñanzas que nos muestra la primera carta a los Corintios, y hoy toca el capítulo 11. Pablo se enfoca en dos temas aquí en este capítulo, dos temas centrales relacionados, y estos temas tienen relación con el orden, ¿okay? El orden que Dios ha establecido, y la adoración dentro de la iglesia, que son los temas que se observan en este capítulo 11. El uso del velo en las mujeres dentro de la iglesia, ya lo leímos desde los versículos 2 al 16, y la conducta de los cristianos para celebrar la Santa Cena del Señor, que son los últimos versículos del 17 al 34. Dos temas muy diferentes, pero tienen algo de relación, y es el orden que Dios ha establecido en la iglesia, tanto en la iglesia como en la familia. Ambos temas están enfocados principalmente también en la reverencia, como les digo, el orden y el respeto que tiene que existir dentro de la iglesia. Y vamos a ver cuáles son las principales enseñanzas para la iglesia moderna que encontramos en este capítulo. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros conocemos iglesias donde las mujeres llevan un velo en la cabeza? ¿Okay? Ahora, les voy a hacer esta pregunta y no la respondan, respóndase usted mismo. ¿Es pecado ponerse el velo en la cabeza? ¿Es permitido? ¿Se debe de llevar? ¿Es obligatorio? ¿Es opcional? Son varias preguntas que les estoy haciendo, ¿verdad? Y algunas personas, algunas de esas iglesias, a las iglesias que ven que las mujeres no llevan velo, para ellas esas iglesias están mal. Y para iglesias que no usan el velo en la cabeza de la mujer, para algunas iglesias, las iglesias que sí usan el velo, están mal. Y ahorita vamos a desarrollar este mensaje, hermanos, en esta mañana, y vamos a hablar especialmente de esa situación. El primer punto, hermanos, es necesario reconocer y respetar el principio de la autoridad divina y el orden como Dios lo ha diseñado. ¿Okay? Vamos a estar observando ese punto, el orden, la reverencia, que si se puede o no se puede. Vamos a aclarar esas cosas hoy. Primero Corintios 11, 2 al 3. Hermano Sergio, ¿lo puede leer, por favor? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo establece aquí, hermanos, un principio de autoridad que no implica inferioridad o menosprecio. Voy a repetir esto otra vez. Pablo establece un principio de autoridad que no implica inferioridad o menosprecio, que es algo que hoy en día algunos o muchos, la verdad no sé cuántos cristianos, lo confunden. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay varones, hermanos cristianos, que hacen mal uso de este pasaje para tener control total sobre su mujer.
Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Eso no es lo que le mandó Dios a Pablo que escribiera. En sí, el varón es líder del hogar, es cabeza del hogar. Pero muchos aprovechan con este versículo para tener en total sumisión a la mujer y que no opine nada, ¿verdad? Que su voz no valga y se aprovechan y la pisotean, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que escribió Pablo? Porque hoy en día hay hasta iglesias enteras desde el pastorado que practican mal este pasaje y limitan a sus esposas, a sus mujeres. Solamente las tienen cuidando niños o las tienen en la cocina, ¿verdad? Y en la iglesia, tanto en la iglesia como en la casa. Y esas son sus prácticas. Ahora, no es malo que la mujer siempre sea la que cocine, porque hay hombres que no saben cocinar. A mí me gusta la cocina, hermanos, a mí me gusta cocinar. Me gusta ver recetas en videos, cómo se hacen ciertas recetas. Ya vi una, son unos tacos bien padres que son como carne de hamburguesa. Lo aplanas en la tortilla, lo doras y luego al último se dobla, le echas queso crema. No sé, muy rico. Pero a mí me gusta la cocina, a mí me gusta cocinar. No eres menos hombre si cocinas y no eres más mujer si tú cocinas. ¿Así me explico? Me gusta la cocina, pero hay hombres que no saben cocinar. Hay hombres que no es porque no quieran, a veces porque no saben, pero ese es otro tema. Me estoy desviando un poco. Pero aquí Pablo no estaba dándole la autoridad al varón de aplastar a la mujer, ¿no? No estaba diciendo eso. Dice, pues tenemos que comprender algo muy importante. Estar bajo autoridad no significa ser inferioridad. Estar bajo autoridad no significa inferioridad. Por ejemplo, estamos bajo la autoridad de nuestro pastor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no somos inferiores a nuestro pastor, pero es nuestro líder. Debemos obedecerle, debemos escuchar sus consejos, pero el pastor tampoco nos va a aplastar, ¿sí me explico? No nos va a humillar. A eso me refiero, hermanos. Estar bajo autoridad no significa inferioridad. Así como nuestro Señor Jesucristo también estaba bajo la autoridad del Padre Celestial. Aunque son iguales en poder y divinidad, Jesucristo obedeció a su Padre Celestial. Y no era inferior, eran iguales, pero él obedeció. Juan 12:49. Hermano Mario, ¿lo puede leer por favor? Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Tenemos que comprender también, hermanos, que en el contexto de la cultura grecorromana, de aquella época en la cual Pablo estaba escribiendo esta epístola, era muy escandaloso que una mujer hiciera alguna actividad en público sin mostrar señales de estar bajo autoridad. Y por eso se cubría la cabeza con el velo en aquella época. Entonces, en la iglesia actual, el principio espiritual, escuchen bien, el principio espiritual sigue vigente. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre cabeza del hogar. Efesios 5:23, vámonos ahí hasta Efesios, hermanos, 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y hermanos, así como Cristo se somete voluntariamente al Padre sin perder su divinidad, la mujer está llamada a vivir conforme el diseño de Dios sin perder su dignidad. ¿Cuál es el diseño de Dios, hermanos?
Es Dios, Padre, esposa e hijos, ¿verdad? Así como Cristo se sometió o se somete voluntariamente al Padre sin perder su divinidad, la mujer está llamada a vivir conforme al diseño de Dios sin perder su dignidad. ¿Okay? Y también el hombre está llamado a vivir conforme a ese diseño y ejercer esa responsabilidad, pero sin perder su humildad, tanto en el hogar como en la iglesia. Porque hay muchos hombres que se casan y pierden su humildad, se convierten en hombres con superioridad por ser la cabeza del hogar y comienzan a aprovecharse de lo que dice la Biblia y lo usan mal y le enseñan a la mujer y le dicen: mira, es que aquí dice la Biblia que tú debes de hacerme caso, ¿verdad? Así que ve por una soda y unos fritos y tráemelos. Aquí dice la Biblia que tú debes de hacerme caso, pero no usan el otro versículo que mañana no notarlo, ¿no? Se me vienen a la mente en la mera predicación, que dice que el varón debe tratar a la mujer como vaso más frágil. También no usan el versículo que dice que el hombre debe amar a la mujer, mas no dice la Biblia que la mujer debe amar al hombre, ¿verdad? Porque el hombre debe de ganarse el amor y el respeto de la mujer. Entonces usan este pasaje, lo mal usan y aprovechan de ese pasaje para humillar y hacer que la mujer pierda su dignidad. Y como varones cristianos, líderes de hogar, debemos de ser eso, líderes, no dictadores, no patrones. El patrón te manda a hacer cosas sin importar qué, nomás con que las hagas, ¿verdad? Eso es un patrón. Pero un líder considera si las puedes hacer o no las puedes hacer. Te considera. Como varones debemos de considerar a nuestras esposas. Que sí, yo trabajo, o mi esposa se queda en casa y yo trabajo, yo me esfuerzo. Sí, pues sí, eres el varón. Somos los varones, así nos tocó, ¿verdad? Y llegando al hogar debemos seguir portándonos como varones, cuidando a nuestra esposa, cuidando a nuestros hijos. Como que, la esposa pues ya trabajó todo el día, o ya hizo el quehacer, o ya cuidó la casa, o ya la atendió, no sé exactamente, hermanas, cuáles son sus funciones en casa, pero ustedes ya estuvieron ahí. Entonces el varón es hay que ser, me acuerdo que el tío de Beto era mi jefe, y tenía un dicho, una frase. Dice, hay que ser como las lavadoras chaca chaca, para allá y para acá, para allá y para acá. O sea que hay que repartir, no como el asadón, que nomás para acá. O sea, por un lado, debes de hacer tu parte, por ejemplo, la mujer, y del varón también debe de hacer su parte, para que todos lleguen a un mismo objetivo, que es amarse, cuidarse y respetarse, así como lo prometieron en un altar. Entonces, es importante, hermanos, que como varones practiquemos bien este pasaje y entendamos bien lo que quiere decir. No es para derribar la dignidad de la mujer. Es necesario reconocer y respetar el principio de la autoridad divina y el orden como Dios lo ha diseñado. Y la mujer, la esposa, debe de respetar ese principio. Deben de dejar que el varón sea el de la última palabra. Aunque a veces como mujeres no les es fácil, pero es lo que Dios manda, es lo que Dios quiere. Que el varón sea el que tenga la última palabra, pero tampoco el varón debe de aprovecharse de eso para hacer lo que el varón quiere hacer. Por ejemplo, esto lo hago yo, pues yo sé que ustedes tal vez lo hacen diferente. Cuando yo quiero tomar alguna decisión, se lo comento a mi esposa, y si a veces mi esposa responde bien y ya, se hace. A veces no responde muy bien, no es de mucho desagrado, y a veces sigo lo que ella dice, pero a veces no, aunque no sea de su agrado, y ella respeta lo que yo hago o lo que yo digo. Y así debe de ser, hermanos, considerar la opinión de nuestra esposa, pero al mismo tiempo la esposa respetar la última palabra que el esposo
está tomando, está diciendo. ¿Es fácil, hermanas? A veces no, ¿verdad que no? No es fácil, porque pensamos, tal vez yo, con la experiencia con mi esposa, piensa que su decisión es mejor que la mía, y es más correcta, ¿verdad? Y a veces sí, ¿verdad? Pero otras veces no. Entonces, y es parte de, hermanos. El varón se va a equivocar, hermanos. Y a veces deben de dejar que se equivoque para que él aprenda, para que nosotros aprendamos y crezcamos y ya no equivocarnos tanto, ¿verdad? Más adelante. Y algo muy importante que mi esposa aprendió a no hacer, que cuando yo tomo la decisión y me equivoco, no decir, ya ves, te lo dije. No nos digan eso. No, se hace peor la cosa, hermanos. ¿Sí? Respete a su esposo. Y no diga esas palabras de, ya ves, te lo dije. Y tampoco el esposo. Si a veces nos basamos en la decisión de nuestra esposa y todo sale mal, no diga, ya ves, te dije. No, hermanos. Sino hay que mejorar y para la próxima hacerlo mucho mejor. Ese es un trabajo en equipo, hermanos. Así ambos participan en el matrimonio para un solo objetivo: agradar y honrar a Dios. Debemos de tener mucho cuidado y reconocer, ustedes como esposa, y respetar el principio de la autoridad divina. Dios, esposo y esposa, y al final los hijos. ¿Sí? Porque al final los hijos de muchas esposas, no tanto hombres, sino son más las esposas, dicen, todo por mis hijos, ¿verdad? Sí, y en parte está bien, pero recuerden que al final los hijos se van a ir. Y si tú diste todo por tus hijos y no diste casi nada para tu esposo, pues tus hijos se van a ir. Mejor hay que poner todo el esfuerzo en tu esposo y sí atender a los hijos, lo que es, hermanos, lo que es necesario, pero no dar todo el 100% por los hijos, sino atender también al esposo, atender también a la esposa. Como varón, hermanos, y líderes de un hogar, debemos de cuidar eso, porque nuestra esposa, en el caso de los varones, en el caso de las hermanas, su esposo, si Dios permite y van conforme el camino de Dios, son los que se van a quedar al último de sus días con ustedes. Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, estamos criando a nuestros hijos y los estamos preparando para la vida. En mi caso, hermanos, el día que se vayan, le digo a mi esposa, que se vayan y no vuelvan, ¿verdad? Si acaso que nos visiten, pero que nos dejen solos todo el ratote. Y si tienen nietos, que vengan de vez en cuando, que si tienen hijos, de vez en cuando. ¿Por qué, hermanos? Porque yo amo estar con mi esposa. Yo quiero estar con mi esposa. Y sí, Dios me prestó hijos, pero mis hijos son para Dios. Esos hijos de ellos son para Dios, no son para mí, no son para mi esposa. Ellos son para Dios. Y si Dios los usa en el ministerio y se los lleva a otra ciudad, bueno, pues mejor, ¿verdad? Que se los lleve. Para mí no es el sentimiento de mi esposa, porque es la mamá. Pero hermanos, bueno, espero y hayamos entendido este primer punto. Pablo no está diciendo que hay que humillar a la mujer, ni quitar su dignidad, sino respetarla y volverla parte de nuestras decisiones. Y esposas, también Dios nos dice aquí que hay que respetar la autoridad del esposo, que a veces tú das tu opinión, pero no significa que tu esposo está obligado a escuchar tu opinión, y debes de respetar la última palabra del esposo. ¿Ok? Ese es el primer punto, hermanos. Es necesario reconocer y respetar el principio de la autoridad divina y el orden como Dios lo ha diseñado. De esa manera, hermanos, y eso nos lleva a un resultado. El resultado es tener una iglesia firme, fuerte y resistente, hermanos, contra los ataques del enemigo. Porque si nosotros somos así en casa, seremos así en la iglesia y nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo. Es triste ver, hermanos, cómo hay jóvenes ahorita que son muy... agreden o no respetan a las mujeres, no miden su fuerza. ¿Por qué? Porque nunca vieron ese respeto en casa. Y mujeres hoy en día que no respetan a los muchachos,
¿Por qué? Porque en su casa no observaron el respeto de su madre a su esposa. Y hoy en día, hermanos, tristemente muchas familias están incompletas, madres solteras. Qué bendición, ¿verdad? Que la madre soltera salió adelante, pero sí afecta a los hijos, sí afecta a las hijas. Igual el padre, qué bendición que sale adelante soltero, pero afecta a los hijos, afecta a las hijas también. Porque en una familia se necesitan ambos padres, para crecer de una manera saludable. Muy bien, el segundo punto, hermanos, el significado del velo y su aplicación en la iglesia actual. Vamos a ver cómo se aplica eso, hermanos, y lo que significa. Primero, los Corintios 11, 4 al 10. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Conectando un poquito con el primer punto, hermanos, las mujeres son muy importantes en la obra de Dios. Son muy importantes. Cuando ve a un varón recto, espiritual, ordenado, dedicado a Dios, es porque detrás de él hay una gran mujer que lo apoya y que le ayuda. Podemos ver ejemplos en la Biblia, hermanos. Esta mujer, Débora, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Débora? Que impulsó, no le quitó el lugar, impulsó a Barak para ir a la guerra, para matar al rey Císara. ¿Sí se acuerdan? Pero fue por una mujer que se inició toda esa situación. Ahora, esta mujer no tomó el cargo de líder, pero sí impulsó a Barak a que hiciera su trabajo. Entonces, las mujeres, hermanos, son muy importantes en la obra de Dios. Cuando no hay varones, usa a la mujer. Dios usa a la mujer, ¿verdad? Y vamos a ir a hablar de eso un poquito más adelante. En la cultura grecorromana de Corinto, el velo era símbolo de recato y sujeción, era una señal de sujeción. Y una mujer sin velo, al orar en público, podía ser vista como una mujer rebelde o deshonesta, o podía llegar a ser comparada con las prostitutas del templo de Afrodita, que llevaban la cabeza descubierta. Eso es, hermanos, a lo que así lo miraban en aquellos tiempos los romanos en el caso del velo en la mujer. En la iglesia actual, su uso hoy en día, hermanos, no es obligatorio. ¿Ok? Es importante comprender que lo verdaderamente importante es vestirse y vivir con reverencia, con modestia y respeto al orden de Dios. Pero vemos que algunas iglesias todavía practican el uso del velo como convicción. Y aquí, hermanos, entra el debate o la discusión. ¿Están bien o no están bien? Esto, hermanos, es aceptable, pero si verdaderamente se hace con reverencia y sin legalismo, que hoy en día difícilmente existe, ¿verdad? Normalmente, si en una iglesia tú ves a la mujer que lleva un velo, ¿qué dicen? Es que en la iglesia es obligatorio, ¿verdad? Entonces, esa práctica ya no está bien, ya no es correcta, porque les están obligando a hacerlo. Son reglas humanas, reglas de hombres. Y por esto no puede imponerse esta práctica del velo, hermanos. En la Biblia no está observada como doctrina, no está enseñada como doctrina. Era una práctica de aquellos días, era una señal de sujeción o de recato de aquellos días.
esto no puede imponerse como doctrina obligatoria para todas las iglesias o para las iglesias, ni esto tiene que servir como motivo de división o de contienda. Primero los Corintios 11:16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, hoy en día, si usted o si una mujer entra a la iglesia con un velo en la cabeza, si ella quiere hacerlo, está en todo su derecho de hacerlo. Si ella quiere hacerlo, ¿verdad? No está obligada a no hacerlo y no está obligada a hacerlo. No está prohibido, mejor, no está prohibido en hacerlo. ¿Ok? Y eso, hermanos, ahora, ¿por qué estoy aclarando eso? Porque hoy en día el enfoque se pierde por debatir sobre esas cosas. No, que es que sí, que es que no. Y lo importante que es ganar almas se va a un lado. Lo importante de que más personas sean salvas se hace a un lado por discutir temas absurdos sobre el que sí se puede y no se puede. Entonces, hoy en día, tristemente, hermanos, mucha gente está confundida por eso mismo. Porque es que aquí me obligan y hasta no me dejan usar maquillaje ni joyería. Hermanos, eso no es bíblico. O sea, no es algo doctrinal. Se está practicando ahí el legalismo. Reglas humanas, hermanos. Y muchos lo hacen, o muchos pastores lo hacen para tener un mejor control de la gente, de las personas. Porque no quieren ser cuestionados, porque no quieren que nadie les diga nada. Y tratan de mantener un control, no solamente con esa práctica, sino con varias, pero eso ya es otro tema. El tercer punto, hermanos, de este capítulo también nos enseña cómo debe de ser desarrollado el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Primero los Corintios 11:7 al 10. Primero los Corintios 11:7 al 10 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este pasaje, este versículo, nos enseña que el liderazgo espiritual de las mujeres es necesario. Y déjenme les repito esta parte. Estos versículos nos enseñan que el liderazgo espiritual de las mujeres es necesario e importante, pues ellas enseñan la palabra, oran, adoran y sirven en los diferentes ministerios en las iglesias. Pues si usted escucha a un cristiano, a un varón, a un pastor decir: las mujeres no pueden ser líderes, está equivocado. No pueden ser líderes de una iglesia, pero pueden ser líderes de una clase, pueden ser una maestra, ¿verdad? De cuna, de niños, de jóvenes. Puede estar a cargo de las actividades de la iglesia. Y yo creo que las mujeres estaría mejor que estuvieran a cargo de cómo adornar la iglesia, porque son más detallistas en esto, ¿verdad? Pero hermanos, la mujer también puede ser líder, mas no puede quitarle lugar al varón. También es líder de su hogar. Por ejemplo, cuando yo me voy de mi casa y se queda mi esposa con mis hijos, les digo: la que manda es mamá. Si yo no estoy, la que manda es mamá. Ella es la que manda. Ya cuando llego, digo: ya llegó el rey. Ya llegó el bueno. Pero cuando no estoy, la que manda es mamá. Y hay que enseñarle eso a nuestros hijos también, hermanos. Su servicio debe de estar en el marco, el servicio de la mujer debe de estar en el marco del respeto a la autoridad espiritual establecida por nuestro Dios en su palabra. En sí, pueden ser líderes, pero deben de estar sujetas o deben de estar en el marco que Dios ya estableció. Sí pueden ser líderes, pueden apoyar
pueden enseñar, pero no pueden dirigir una iglesia. ¿Sí? Entonces, el rol pastoral, conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento, está reservado a hombres llamados y preparados por el Señor. Pero vamos a ver 1 Timoteo 3:17, hermano Eduardo, ¿lo puede leer, por favor? 1 Timoteo 3:17. No, hermano, me equivoqué. 3 del 1 al 7, hermano Eduardo. 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Está describiendo aquí, hermanos, ¿a quién? A un hombre, ¿verdad? A un varón, a un pastor. Vuelvo a repetir lo anterior. En sí las mujeres pueden ser líderes. Pero hermanos, una mujer no puede ser pastora. No está establecido en la Biblia. No está puesto ahí. Si estuviera puesto, adelante. Pero no está, hermanos. Los requisitos son, primero, que seas varón. Ya con eso, hermanos. Pero hoy en día hay iglesias que practican el pastorado de la mujer. Cada quien, hermanos, si ellos lo quieren hacer, adelante. Pero bíblicamente no es correcto. Una pregunta, no viene en la enseñanza. ¿Hay pastoras en la Biblia? No están predestinadas. Amén. ¿Hay pastoras, sí o no? Hay siervas que fueron buenas siervas, como Amén. Esther, Noemí, Ana, todas ellas, ¿verdad? Pero fueron grandes siervas de Dios, ¿no? Fueron muy buenas siervas. Pero no está predestinado. Más que haya diáconos, Pero no fueron pastoras. pastores, Ujú. esos hijos, maestros. Amén. No, Dice, no habla de pastoras. hermana Noemí, una diaconisa, ¿verdad? Dice. ¿Pero pastoras? Sí, hermanos. Sí hubo. Miren, se me acaba de venir a la mente ahorita y no recuerdo la cita. Las pastoras de ovejas, hermanos. Ellas son pastoras, pero no pastoras de dirigir una iglesia, ¿verdad? No recuerdo la cita, si me la pueden buscar, por favor, se me acaba de venir a la mente en esta mañana. Pero no era. Y ahora, ¿por qué lo menciono? Porque las iglesias que practican eso, el pastorado de la mujer, usan ese pasaje. Usan ese pasaje, hermanos, de las pastoras de ovejas. Y se basan de ahí y dicen, no, por eso, mira, sí se puede ser pastoras. Eran pastoras de ovejas, hermanos. Sí, o sea, no eran pastoras de una congregación, de personas, de una iglesia. Ahí sí me lo pueden buscar. ¿Lo pueden leer, hermano? Y fíjense, no se me ocurrió cuando estaba preparando la enseñanza, pero sí. Ya. Sí, venga con ellos, no me A ver. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino para el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Amén. Pero está hablando de ovejas, o sea, el rebaño, un rebaño. Pero hoy en día usan ese pasaje. Es que eran pastoras de ovejas en un rebaño, o sea, que sí se puede hacer pastor hoy en día. No. La mujer, el trabajo de la mujer es muy importante en la iglesia, es muy importante en casa, el trabajo de las hermanas. Pero no pueden ser pastoras. La iglesia que está dirigida por una pastora
va en contra de lo que dice la voluntad de Dios. Allá ellos. Si yo he conocido cristianos que van a una iglesia de ese tipo, yo no les menciono nada, hermanos. Yo respeto lo que ellos hacen, no, déjalos allá, pero bíblicamente no es correcto. ¿Ok? Ahora, esto no anula el ministerio poderoso, influyente y necesario de las mujeres en el cuerpo de Cristo, pero desarrollado bajo el modelo establecido por nuestro Dios. Esto, el pasaje que acabamos de leer, hermanos, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, no anula el ministerio poderoso, influyente y necesario de las mujeres en el cuerpo de Cristo, pero debe de ser desarrollado bajo el modelo establecido por nuestro Dios. ¿Ok? Hace tiempo, cuando vino hermana Tania, si recuerdan, hermano Sergio, que nos ayudó a poner las tuberías por fuera, ella estaba temerosa de que nosotros dijéramos algo como hombres, como diciendo, ay, una mujer nos va a dirigir qué hacer. Hermanos, en ese momento del trabajo, la hermana Tania fue la líder, porque ella sabía cómo hacer el trabajo, ella sabía cómo manejar ese material, ¿verdad? Y sabía lo que estaba haciendo, y nosotros como varones, pues estábamos siguiendo sus instrucciones. Eso no es malo, hermanos. Pero hoy en día, muchos cristianos, varones, lo ven como si estuvieras humillándote, y no es así, hermanos. Hermano, ¿Sí, hermano? es que la mujer sí puede tener también un cargo ahí en el púlpito, pero como para dirigir o para dar nomás un consejo, una enseñanza bíblica, pero no para estar en el pastorado. Amén. Directamente, es como si ella fuera siempre la cabeza de la iglesia. Amén. Eso no. Un consejo, una enseñanza sí la puede dar también. Como líder, como acaba de decir usted, pero agarrar el pastorado por su cuenta, eso no bíblicamente. No viene en la Biblia. Y vemos la femenil ha ido a conferencias donde de mujeres, y obviamente va a enseñar una hermana, ¿verdad? Pero no es pastora, es esposa del pastor. Entonces, hermanos, no es malo, como volviendo ahí con hermana Tania, que nosotros siguiéramos sus instrucciones, pero hoy en día eso es humillarse para muchos, hermanos. La mujer también tiene habilidades y tiene dones y tiene talentos que puede usar para Dios, y a veces le va a tocar a la mujer estar a cargo de algo, mas nunca le va a tocar ser pastora, ¿verdad? Hermano, Sí, pastor. hace muchos años en la iglesia de Jack Hyles, para los que leen La Espada, por ejemplo, Jack Hyles fue mencionado allí mucho. Fue un hombre, un pastor, por un tiempo tenía la iglesia más grande de los Estados Unidos. Pero él tenía una conferencia, y entonces en esa conferencia él puso una mujer enseñando una clase de, yo creo que fue pedagogía, no puedo decir la palabra, pero varios pastores se levantaron y salieron. Fue una conferencia de pastores. Ellos se levantaron y se fueron. Y entonces dijeron que una mujer no podía ejercer autoridad sobre un hombre. Y entonces cuando enfrentaron al pastor Hyles, él dijo, pues mira, yo la puse allí, yo fui la autoridad, no ella. Ella estaba representando a mí. Entonces, él tenía razón, así es. Aquí en nuestra iglesia usamos hermanas para hacer cosas. No es que ellos están ejerciendo autoridad sobre los varones, pero están puestos allí por la autoridad del pastor o del copastor. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer eso. Además, en la Biblia, cuando habla del pastor y diáconos, es que Pablo dio instrucciones específicas
de las calificaciones en 1 Timoteo, capítulo 3. Entonces, siempre hay un problema cuando dice una pastora, porque ¿cómo puede ser una pastora el esposo de una sola mujer? Ahora, hoy en día, con la sociedad como es, las mujeres pueden ser hombres, los hombres pueden ser mujeres en la sociedad, okay, no bíblicamente, pero pueden decir una mujer. Hay mujeres que dicen a otra mujer, ese es mi esposo. Y hay hombres que dicen a otro hombre, esa es mi esposa, hoy en día. Pero bíblicamente, hermanos, es que ser esposo de una sola mujer es ser un hombre casado con una mujer. Amén. Amén. Y sí, hermanos, ese ejemplo del pastor es algo similar como lo que dijo el hermano Antonio. Pueden estar dando una enseñanza, una clase, pero siguen estando bajo autoridad de un pastor. Hace tiempo, y sí, lo iba a mencionar, el pastor hizo una actividad, dio oportunidad, no sé si recuerdan, a varias hermanas, les estuvo rolando. Ellas estaban dando una clase, pero estaban bajo el púlpito, detrás de este púlpito, o sea, no, bajo la autoridad del pastor. Entonces, pero hoy en día, hermanos, ese pasaje que Pablo escribió, que fue mandado por Dios, lo usan de una manera totalmente equivocada, para aprovecharse de la mujer. Y por eso, hermanos, por eso las mujeres se rebelan por esa mala práctica, y ellas terminan haciendo malas prácticas también. Entonces, todo, hermanos, si seguimos el orden que Dios estableció, todo va a ir bien. Pero si no se sigue, por eso el mundo está como está hoy en día, hermanos, porque no siguen el orden que Dios estableció. Este pasaje, hermanos, también nos enseña la importancia de seguir el modelo de autoridad establecido por Dios. 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Esta frase, por causa de los ángeles, nos enseña que el orden en la iglesia no solo tiene una dimensión terrenal, sino también espiritual. Los ángeles son testigos celestiales del culto cristiano. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, que ellos observan cómo la iglesia honra y deshonra el diseño de Dios. En la actualidad, en las iglesias podemos encontrar dos maneras de manejar el ministerio de la mujer. Vamos a observar dos diferentes maneras que lo ve la iglesia, algunas iglesias. Ahora, anoté aquí. En la actualidad, en las iglesias podemos encontrar dos maneras de manejar el ministerio de la mujer. Iglesia con buena intención, pero sin formación bíblica sólida o progresistas. Estas iglesias permiten liderazgo pastoral femenino por necesidad o falta de hombres preparados para el pastorado. Pero aunque tengan la buena intención, van en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. La otra forma, el otro grupo, iglesias que siguen una visión bíblica conforme al modelo de Dios. Reconocen el valor del ministerio de las mujeres, pero afirman el liderazgo pastoral masculino. Para reflexionar, hermanos, con respeto y amor, pero con firmeza, debemos afirmar el modelo bíblico de liderazgo masculino en el rol pastoral, sin menospreciar nunca el llamado, la sabiduría y los dones de las hermanas de nuestra iglesia.
Toda mujer con llamado puede y debe servir, pero dentro del diseño divino, sin rebelión y con autoridad espiritual, bajo cobertura espiritual. Hermanos, tanto varones como mujeres son importantes para la obra de Dios. Uno no es más que el otro. Amén. Ese es el detalle, hermanos. Yo por ser varón, yo no valgo más que ustedes, hermanas. Y ustedes por ser mujeres no valen más que yo o que los varones. Cada uno formamos parte de la obra de Dios y ambas partes somos importantes para que la obra de Dios continúe. Lo que quiere el mundo, hermanos, es una división entre hombres y mujeres. Amén. Es lo que quiere el enemigo. Porque lo que quiere destruir es esa relación para que la obra no avance y para que más familias sean destruidas. Porque el enemigo sabe que si destruye la familia, destruye la iglesia. Y es muy importante, hermanos, como varones, respetar a nuestras esposas, escuchar sus opiniones, considerarlas, tratarlas como a vaso más frágil. Y como esposas debemos respetar la autoridad, deben de respetar la autoridad de su esposo, seguirle, atenderle sus necesidades. La otra vez estaba platicando con Adán en la quinta y decía la hermana Lucy, no, yo me tengo que echarle lonche para los días que se de viaje. Y eso es agradable, hermanos, para un esposo, ser atendido por su esposa. Pero también la esposa se siente bien cuando el varón le regala una flor, le regala un dulce, le habla con cariño, ¿verdad? Hermanos, debemos unirnos para que la obra de Dios prosiga. Y en la iglesia, hermanos, las hermanas deben de respetar la autoridad del pastor, hermanas y hermanos, pero hablando de la mujer, la autoridad del pastor, la autoridad de los diáconos, del maestro, y los varones debemos de respetar los dones y talentos de las hermanas. Porque normalmente cuando hacemos eventos, ¿quién trae la comida normalmente? Las hermanas. Si las hermanas no trajeran la comida, pues los varones, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos, hermanos? En la reunión de varones compramos, ¿verdad? Pero es más rica la comida hecha en casa, ¿verdad que sí? O sea, en la obra de Dios también debe de existir un respeto para tanto como el varón, tanto para la hermana, la esposa o las hermanas de la iglesia. Cada uno de nosotros somos importantes para el cuerpo de Cristo y debemos de tomar el lugar que nos corresponde sin humillar, sin maltratar, sin pasar por alto y obedecer lo que Dios manda en su palabra. Porque todo lo que hacemos es para honra y gloria de Dios. Si tú como mujer respetas a tu esposo y obedeces a tu esposo, lo estás haciendo para tu Dios. Y hermanos, si usted respeta a su esposa y ama a su esposa y es cariñoso con ella, lo está haciendo para honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, es la enseñanza que yo tenía esta mañana. Espero y haya sido de bendición para usted y haya comprendido algo, haya entendido algo. Yo no quiero ponerlos en contra en su matrimonio, ¿verdad? Pero esposa, respeten a su esposo y esposo, amen a sus esposas. A mí me gusta ver cómo la güera y Raúl, a veces llega Raúl a la iglesia y si están lejos se mandan besos así, se mandan unos besos. Para mí eso es agradable, hermano, ver una pareja que se lleve así. Amén. Se saludan, se ven de lejos y ya se andan mandando besos. Y eso es bonito, hermanos. Entonces, sigamos más así el modelo que Dios ha establecido. Cada matrimonio es diferente, ¿verdad? Cada matrimonio se expresa diferente, pero que todo se haga para honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, para estar despedidos. Como les digo, espero y me haya podido dar a entender bien sobre este tema. Para mí fue complicado, hermanos, porque hay mucho debate sobre estos temas. Entonces, espero y haya podido yo exponer bien la palabra de Dios. Vamos a orar. Pastor, nos puede dirigir en oración. Si usted, hermano o hermana, quiere pasar aquí al altar, este es el tiempo para pasar aquí al altar. El pastor estará orando
Pero si usted quiere pasar aquí al altar, quiere ser mejor esposa, quiere ser mejor